Muy bien, entonces, si no hay más dudas, por lo pronto, por lo menos hoy, sino que vayan surgiendo conforme avance las sesiones, bueno, las iremos resolviendo en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, no habiendo más dudas, ¿sí? Podríamos regresar al tema económico para finalizar hoy la unidad correspondiente, ¿sí? Y si recuerdan, estuvimos hablando previamente acerca de la situación de Estados Unidos en lo que Hobsbawm da a llamar los años dorados, ¿no? Cómo la recuperación económica, la expansión del sistema capitalista industrial de la posguerra no se limita a Estados Unidos, sino que va a tener repercusiones de alcance mundial, ¿de acuerdo? Sin embargo, para mediados de la década de los 70 se va a ir desvaneciendo rápidamente esa, esa aura que revestía a los Estados Unidos durante las décadas anteriores, ¿no? Y bueno, hasta ese punto es lo que estuvimos revisando. Por cuestiones de tiempo ya no podríamos avanzar más en las siguientes décadas de Estados Unidos, pero creo que ya estamos un poco más familiarizados con ello, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a hablar de Estados Unidos hasta la década de los 70, pero nos falta otro tema, nos falta la situación respecto a Canadá, ¿sí? Que también no podríamos verlo como un proceso extensivo, un proceso económico extensivo, puesto que las circunstancias no favorecían a Canadá hasta muy recientemente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar es más bien un proceso de cómo ha llevado a cabo las negociaciones y la participación diplomática para regular y participar en el ámbito comercial, ¿sí? Entonces, en lugar de revisar cantidades de producción o el establecimiento de industria, como lo vimos en Estados Unidos, aquí vamos a ver un proceso un poco más externo, ¿no? Cómo la actividad económica va a depender mucho de la negociación que realice Canadá con diferentes naciones para poder sobrevivir, ¿sí? Vamos a ver que Canadá no se caracteriza por ser, a lo largo de su proceso histórico, no se caracteriza por ser una economía de tipo industrial, están bastante lejos de serlo, ¿sí? Sin embargo, se va a volver una proveedora de materias primas y de recursos naturales muy importantes primero para Europa y de forma paralela lo va a hacer después para Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese tenor es lo que vamos a estar revisando en la sesión del día de hoy, el caso canadiense, para terminar con la unidad correspondiente al ámbito económico, ¿sí? Solo permitan que se comparta esto. Muy bien. Muy bien, vamos a ver el caso canadiense en dos momentos diferentes, ¿sí? En dos periodos históricos diferentes. Uno va a ser entre 1850 y 1935, en el cual Canadá se va a colocar lentamente en una posición, pues si no de ventaja, por lo menos sí visible en lo que se refiere a la exportación de materias primas y de recursos naturales, ¿de acuerdo? Y si recuerdan, cuando hablamos del Canadá desde el punto de vista político, ¿sí? Recordarán que para la segunda mitad del siglo XIX va a haber un proceso de la expansión de la autonomía canadiense. Bueno, recuperamos otra vez esa idea para mencionar que estas libertades que el Imperio Británico va a ceder a Canadá gradualmente, también le va a permitir negociar en el exterior a Canadá, y eso es con lo que nos deberíamos de quedar, sería uno de los puntos principales en este momento, ¿sí? A mayor autonomía, mayor campo de acción desde el punto de vista económico-comercial, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa que vamos a revisar de la economía canadiense, vamos a ver esta constante que va a ser la vinculación internacional, ¿sí? Tanto con el Imperio Británico, recordemos que nunca deja de ser parte del imperio, por lo menos de manera formal, Canadá, pero también con Estados Unidos. Es decir, que mucho de la economía canadiense, interna y externa, va a depender de la forma en que se relacione con estas dos potencias, ¿no? Principalmente con el imperio, ¿sí? Qué relaciones va a mantener, cuál va a ser el grado de acuerdo, de autonomía, etcétera. Todos estos elementos van a jugar un papel fundamental para que Canadá
pueda participar en el juego económico, ¿sí?, con las menores desventajas posibles y sobre todo sacando provecho de sus materias y recursos naturales, ¿de acuerdo? Entonces va a alternar, eso va a ser una constante también, alternar entre favorecer acuerdos con los británicos o con los norteamericanos, y eso lo va a hacer, eso los gobiernos canadienses lo van a hacer bastante frecuente, puesto que era la dinámica en la que estaban insertos. Ahora, como segundo punto, ya les decía que la autonomía que el gobierno británico va a ceder a Canadá en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente con el Acta de la Norteamérica Británica de 1867, pues va a permitir, insisto, un mayor campo de acción para Canadá, pero también desde adentro, desde el propio país, se va a ver como a la política exterior como una forma de autonomía, es decir, de ejercer de facto esta autonomía, que no nada más sea, que no solo se limite a un documento legal en la cual se reconozca la autonomía de Canadá, sino que la lleve a efecto, ¿sí? Entonces, en lugar de tener a Gran Bretaña como representante ante otros países, Canadá va a tener la iniciativa y la posibilidad de negociar y de establecer acuerdos comerciales con otras naciones sin que el Imperio Británico o el gobierno de Inglaterra tenga una fuerte presencia aquí, ¿no? Entonces, eso también va a ser una característica muy importante de esta economía canadiense. Precisamente por ello, Canadá, a diferencia de otros países, va a tener una fuerte inclinación, podríamos decirlo hasta cierto punto conservadora, por establecer acuerdos formales o de jure, ¿sí?, de derecho, que no solo haya una política de palabra de buen vecino, sobre todo con Estados Unidos, sino que realmente le dedicaban mucho tiempo a las autoridades diplomáticas canadienses a revisar los acuerdos comerciales, a establecer acuerdos bilaterales, a firmar documentos en los que ambas partes se comprometieran a cumplir con sus respectivas obligaciones. Eso también va a ser muy característico, que de hecho va a ser parte de la tradición que los ingleses le van a dejar a Canadá, ¿sí? Llegar a acuerdos formales de derecho y que no nada más sea apalabrado, como se dice, ¿sí? Entonces, esta tradición que les va a permitir, bueno, que si por ejemplo la inflación o la crisis o la situación política del país con el que están teniendo acuerdos políticos cambia, pues eso no afecte o no altere la dinámica comercial canadiense particularmente, ¿no? Entonces, tener en papel los acuerdos comerciales, ¿sí? Y acá un poco lo que ya les anticipaba un poco, ¿no? Que principalmente la economía canadiense durante este periodo, y de hecho el siguiente también, se va a dedicar a la exportación de recursos naturales, de algunas materias primas como madera, como metales. Perdón, un momento. Bueno, les decía entonces que materias primas como las maderas, ¿sí?, algunos metales, fundamentalmente para la fundición, y algunos productos semi-manufacturados, es decir, de tipo artesanal, como el curtido de pieles, van a ser principalmente los recursos o los bienes que va que Canadá va a exportar, ¿no? Que va a ser la base de su economía por varias décadas. Sí, de hecho, la expansión económica de Canadá se va a iniciar ya de forma muy tardía. La economía canadiense que conocemos hoy va a ser va a ser más tarde, hasta la década de los 70 u 80 del siglo XX. Vemos aquí una panorámica de la ciudad de Ottawa hacia 1940. ¿Sí? No es propiamente el periodo que vamos a tratar por ahora, pero por lo menos nos da una idea de la transformación, ¿sí?, o de la expansión urbana que tuvo Ottawa, ¿sí?, en Canadá en la primera mitad del siglo XX, cómo se va a expandir, digamos, la zona comercial o la zona de producción fuera de la ciudad. Básicamente esta zona de acá, ¿sí?, va a ser también una zona de puertos comerciales fundamentales, ¿no? Ahora, para el periodo que estamos tratando, es decir, del 50 al 35, se pueden reconocer por lo menos tres momentos, tres formas
en las cuales Canadá va a llevar a cabo sus relaciones comerciales, ¿sí? A la primera etapa se le conoce como atlantismo, ¿sí? Esto en el sentido de que el corredor atlántico, el corredor del océano Atlántico, va a ser fundamental para sustentar la economía canadiense. Entonces, entre 1850 y 79, Inglaterra todavía no va a ceder por completo el control o la potestad a Canadá para que lleve acuerdos por su propia cuenta, sino que Inglaterra es la que va a ser, digamos, el representante legal, ¿sí? Es decir, si Canadá quiere exportar a Francia, Francia no puede negociar directamente con Canadá, tiene que hacerlo con Inglaterra, ¿sí? Entonces este vínculo atlántico de tipo imperial, en el cual, dinámica bajo la cual estaba Canadá, va a ser constante, ¿sí? Entonces todavía vamos a notar que Canadá va a estar bastante limitada para poder establecer sus propios acuerdos, ¿sí? Y sobre todo una desventaja fundamental para Canadá en este sentido era que el pago de aranceles también iba para Inglaterra, sino para Canadá. Entonces, de alguna manera, Canadá únicamente recibía el precio bruto, el precio neto, perdón, de los productos, pero no el precio bruto. Es decir, que no recibía ningún tipo de arancel por el cobro de transporte y cosas así. Entonces, eso se los quedaba a Inglaterra, lo cual va a representar una desventaja muy importante para Canadá. Por eso es que va a ser tan importante desde la perspectiva política que Canadá busque su autonomía, ¿sí? Por eso va a ser una constante también en la segunda mitad del siglo XIX que buscar que Inglaterra salga de este campo de acción y permitirle a Canadá realizar sus actividades con la mayor libertad posible, ¿sí? Entonces va a ser un proceso gradual, no va a ser de forma inmediata, ¿sí? Sino que le va a tomar tiempo. Pero bueno, antes de entrar a ese punto, también hay que destacar que en esta fase del atlantismo, es decir, este estrecho vínculo entre Canadá e Inglaterra por razones comerciales, Canadá va a tener un fuerte distanciamiento respecto a Estados Unidos, cosa que ya más o menos estuvimos viendo en otro momento, ¿sí? No hay que olvidar que para este momento Estados Unidos estaba en el apogeo de su expansión hacia el oeste, ¿sí? La expansión territorial hacia el oeste y la búsqueda de recursos como el oro, ¿sí? Que ya se habían detectado yacimientos el año anterior, pero bueno, precisamente para evitar que a Canadá le pasara lo que a México en la guerra del 46-48, es que se va a mantener este distanciamiento con Estados Unidos y de hecho no va a llegar a acuerdos comerciales de tipo internacional o importantes, ¿sí? Claro que va a haber inversionistas y empresarios norteamericanos en Canadá, pero lo van a hacer como privados, ¿sí? No se van a establecer acuerdos bilaterales entre las naciones, uno porque Inglaterra tenía que interferir y segundo porque Canadá temía que, insisto, le pasara lo que a México, ¿sí? Perder parte de su territorio y ser incorporado a Estados Unidos, que, insisto, era algo que ya estuvimos revisando con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces esta primera etapa denominada atlantismo tiene estas características esenciales. Una segunda categoría que se hace regularmente sobre la dinámica comercial canadiense va entre 1879 y 1911, en esta primera fase, ¿sí? Donde precisamente buscando distanciarse de Inglaterra, pero sin acercarse por completo a Estados Unidos, busca Canadá realizar diferentes intentos proteccionistas para defender sus intereses, ¿sí? De hecho, si recuerdan, cuando lo abordamos en la unidad número 2, 1911 va a ser un momento clave para Canadá, puesto que se van a firmar unas de las actas más importantes para que Canadá vaya obteniendo un nuevo nivel de autonomía, ¿sí? Pero precisamente antes de que eso ocurriera, buscaron proteger sus intereses, insisto, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, ¿sí? Todos los gobiernos de la época, ¿sí? van a buscar establecer una economía interna fuerte, ¿sí? Antes de poder llegar a acuerdos con el exterior. En miras, insisto, de reducir la intervención inglesa,
pero también de no acercarse a Estados Unidos. De hecho, también 1911, si ustedes recuerdan, fue otro momento, tuvo otro momento clave, puesto que el gobierno liberal de la época, el primer ministro y el partido liberal de la época, empezó a hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos, pero la facción conservadora y varios sectores sociales se opusieron a este acuerdo, ¿sí? Lo que nos lleva al siguiente momento dentro de esta etapa, ¿sí? Esta oposición en 1911 es lo que obliga o lo que ocasiona la caída del gobierno liberal en Canadá. ¿Sí? Viene un periodo de gobiernos de tipo conservador y precisamente opuestos a los acuerdos con Estados Unidos, empieza una fase de nacionalismo canadiense, ¿sí? Que se va a extender por un par de décadas por lo menos, ¿sí? O década y media aproximadamente, buscando no solo pues unificar de alguna manera Canadá. Recuerden los constantes conflictos entre Ontario y Quebec, ¿sí? Bueno, ahora se va a buscar esta integración política, cultural y también desde el punto de vista económico, ¿sí? Esta va a ser la situación. Muy bien. Se le llama continentalización precisamente porque hasta cierto punto se aísla Canadá, ¿sí? Y las relaciones comerciales hasta cierto punto pues no que se corten, pero por lo menos se suspenden en su forma más extensiva, ¿sí? Y se limitan únicamente a la actividad interna, ¿sí? Por eso se le denomina continentalización, en oposición a la fase del atlantismo, es decir, cortan los vínculos o reducen los vínculos con Inglaterra para formar un mercado interno. Sin embargo, no hay que olvidar que en 1929, ya lo vimos, viene la crisis, el crack de la bolsa, lo que va a dejar un periodo de una década de secuelas, la llamada Gran Depresión, insisto, cosa que ya hablamos, y comienza una nueva etapa para Canadá, ¿sí? que ahora se le denomina multilateralismo, es decir, llegar a acuerdos con diferentes acuerdos comerciales. De hecho, para 1931 la crisis se empieza a resentir de manera bastante aguda en Canadá, por lo cual lleva a cabo algunas medidas que se oponían o que eran contrastantes respecto a la etapa anterior, ¿sí? En este sentido, mantiene o aumenta los aranceles para proteger la economía interna. Y lo más importante probablemente aquí es que vuelve a establecer lazos comerciales con Gran Bretaña, ¿sí? Para evitar que la economía canadiense se hunda en la crisis económica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que la Commonwealth, esta comunidad de naciones que justamente en ese año se formaliza a través del Estatuto de Westminster, ¿sí? Llegan a un acuerdo de generar un bloque comercial de exclusividad, es decir, todos los países que pertenecen a la Commonwealth no se van a cobrar aranceles entre sí y van a preponderar el intercambio comercial entre ellos. Por ejemplo, Canadá va a vender recursos a Australia, ¿sí? Australia a la India y de esta forma, ¿no? Entonces, al no haber aranceles entre este bloque comercial, este bloque económico, pues era una forma de reactivar la economía, ¿de acuerdo? En cambio, sí se van a establecer aranceles para países que no pertenezcan al bloque comercial de la Commonwealth, ¿sí? Como Estados Unidos, como Francia, entre otros tantos, ¿sí? Entonces, en este periodo, ¿sí? Del denominado multilateralismo, Canadá sale de su aislacionismo, ¿sí? Pero también no se limita únicamente a tener vínculos comerciales con Inglaterra, sino que va un poco más allá. ¿Sí? Por eso, para el 1935 ya tiene la posibilidad de generar acuerdos con cualquier otra nación, lo que de alguna manera también va a resolver problemas de tipo interno. Pues si la economía está relativamente bien o está relativamente estable, al interior del país va a haber paz social,
¿sí? Puesto que hay pleno empleo o se busca la posibilidad del pleno empleo, salarios suficientes, que no haya déficit económico, que la balanza de pagos esté equilibrada y que la inflación se vea lo más reducida posible, ¿sí? Entonces, justo lo que aprendió Canadá en este periodo o en este momento del bloque comercial con la Commonwealth, ¿sí? De llegar a acuerdos con diferentes países, lo va a hacer de forma autónoma unos años después, ¿sí? Entonces ya no solo va a comerciar con los miembros de la Commonwealth, sino que va a empezar a salir un poco de su ostracismo y va a buscar alternativas, ¿sí? Se dio cuenta que el gobierno canadiense que podías comerciar con otros países y obtener los mismos o mejores dividendos o ganancias por estos acuerdos, ¿de acuerdo? Y justamente aquí empieza a aparecer a desaparecer esta oposición hacia Estados Unidos que el periodo anterior había sido la constante. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Muy bien. Entonces, no está bien. Ok, perfecto. Entonces, sí, como les vengo diciendo, ¿sí? Se trata de una serie de intentos de Canadá de lograr un equilibrio, ¿sí? Entre su relación con el imperio, su vinculación con Estados Unidos, que va a ser el vecino económico y geográfico, pero también de evitar la disgregación interna, ¿no? Que había sido y todavía un problema para Canadá, de llegar a unos acuerdos de tipo nacional o un plan nacional económico, ¿sí? Va a ir, digamos, en prueba y error. Eso va a ser la constante de la economía canadiense en este periodo. Muy bien, aquí nos vamos a ir un poco más despacio, ¿sí? Porque es una etapa bastante compleja la que empieza a surgir en Canadá en las siguientes décadas, ¿sí? De hecho, aquí vamos a llegar hasta los años 80. Primero, vemos el periodo del 35 al 45 en el siglo XX, donde se va a ver una lenta recuperación económica tras la crisis, pero va a ser constante, ¿sí? De hecho, precisamente con esta experiencia que adquiere Canadá de llegar a acuerdos con diferentes naciones, va a ver con otros ojos, digamos, a Estados Unidos, ¿sí? Entonces va a tener, va a ser un poco menos conflictiva esta relación de tipo comercial, y muchos inversionistas norteamericanos van a empezar a invertir, valga la expresión, en Canadá, ¿sí? Lo cual va a reactivar ciertas zonas de Canadá, algunas regiones, ¿sí? Obviamente hubo conflictos porque muchos sectores de la élite comercial nativa y algunos sectores políticos de oposición empezaron a criticar la fuerte presencia norteamericana, ¿sí? Que empezó a tener en Canadá durante estos 10 años, pero que no se va a acabar ahí, ¿sí? Y les va a preocupar mucho la intervención norteamericana desde el punto de vista económico, ¿sí? Sin embargo, no se va a retroceder con este tipo de acuerdos, que se van a ir en lugar de disminuir, se van a ir refrendando y aumentando. De hecho, conforme pasen los años, estos acuerdos van a tener una duración mucho mayor. En lugar de tener un acuerdo comercial sin aranceles de 5 años, los van a hacer de 10, y así sucesivamente, ¿sí? También Canadá buscaba la forma de tener las menores desventajas posibles respecto a Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente en este periodo se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial, que ya vimos cuál fue la situación de expansión de Estados Unidos, y Canadá de alguna manera también se inserta en esta dinámica de una industria de guerra. Obviamente no van a ser las grandes plantas industriales que tiene Estados Unidos, sino que va a ser el proveedor principal de materias primas para Estados Unidos, ¿sí? Entonces,
sus exportaciones van a crecer a tal ritmo y en tal cantidad, que es lo que va a permitir que Canadá salga de la crisis que se había asumido una década atrás, ¿sí? Poco más de una década atrás. Entonces la economía de guerra con estos productos manufacturados y materias primas y recursos naturales es lo que va a representar una ventaja para Canadá. Sí, obviamente su principal mercado, un 70 u 80% de las transferencias económicas va a ser con Estados Unidos, ¿sí? Lo cual va otra vez a preocupar a muchos sectores conservadores de la sociedad canadiense, por el fuerte vínculo con Estados Unidos. Creían que en algún momento, ¿sí?, Estados Unidos los podía absorber debido a la fuerte participación que tenían en este sentido, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto, la economía de guerra es lo que va a aliviar la crisis un poco en Canadá. Decíamos, ahí se pegó un link, pero bueno, que el periodo de la crisis, de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, pues va a representar un momento de grandes posibilidades para Canadá, los va a aprovechar al máximo y bueno, ahí vemos algunas consecuencias desde el punto de vista diplomático. Ahora viene un periodo bastante, ¿cómo podríamos decirlo? No necesariamente conflictivo, más bien controversial dentro de la historiografía canadiense, porque este periodo que va del 45 al 57, es decir, la inmediata posguerra y el inicio de la Guerra Fría, va a ser bastante ambigua la posición de Canadá, un poco de incertidumbre, podríamos decir. Primero, porque va a tener una presencia muy importante en la creación de nuevos organismos económicos que se van a generar después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, diferentes organismos de este tipo, donde Canadá va a dejar ver sus preocupaciones, pero sobre todo sus intereses, ¿sí?, de que el mercado sea lo suficientemente justo, podríamos decirlo así, para obtener ganancias económicas, ¿sí?, o tener por lo menos acuerdos justos con los diferentes países. Entonces, toda esta tradición de la que estuvimos hablando hace un momento sobre establecer acuerdos de forma legal y cuestiones así, va a ser una de las propuestas que va a llevar Canadá a la formación de estos nuevos organismos, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar que Estados Unidos va a ser el país que va a dominar toda la escena de la posguerra, ¿sí? Entonces, muchas de esta intención que tuvo Canadá se va a ir perdiendo rápidamente. De hecho, este periodo del que estamos hablando se le conoce por algunos autores, ¿sí?, como la venta de Canadá a Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que la situación del Imperio Británico no permitió mantener el ritmo de actividad comercial como hasta antes de la guerra, ¿sí?, y que precisamente todo lo que hemos revisado hasta el momento de la reunión o de los acuerdos con Estados Unidos llegan a su máximo momento en este periodo, ¿sí? La dependencia de las inversiones norteamericanas va a ir en aumento para Canadá. De hecho, va a ser prácticamente el único socio comercial que va a tener Canadá durante estos 10, 12 años, ¿sí?, lo cual va a repercutir en una política interna muy conflictiva, ¿sí? Las oposiciones entre liberales y conservadores se van a mantener en sus momentos más álgidos, precisamente porque era algo que ya se había previsto, ¿no? Los conservadores ya habían previsto que en algún momento Estados Unidos iba a dominar la escena económica canadiense, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional, ¿sí? Bueno, y ese momento no tardó mucho en llegar, fue en el periodo del 45 al 57. Dígame, sí. Sobre lo que aquí menciona de la venta a Canadá, me llamó la atención y quise investigarlo ahorita sobre qué grado de autonomía tiene ya Canadá en este momento, que al conformarse la OTAN, al entrar dentro de Inglaterra, va de facto
iba de facto también Canadá o aparte, y lo acabo de investigar, me acabo de dar cuenta que de hecho Inglaterra, por lo visto, no es de los miembros fundadores de la OTAN, pero Canadá sí, lo cual me parece interesante realmente. Sí, es lo que les digo, que la situación va a ser bastante particular, la canadiense va a ser bastante particular, precisamente por eso. Sí, de hecho, vamos a ver más adelante cómo, de alguna manera, sí, Canadá se va a mantener con una oposición muy fuerte, ¿sí? eh, hacia países latinoamericanos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, insisto, Canadá sí me parece un caso muy particular, muy sui generis, sobre todo. ¿Sí? Eh, pero bueno, ahí lo iremos revisando, ¿no? Cómo se van presentando esta situación. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces regresamos a la presentación. Sí. A ver, ¿qué? Pues, no, esto no es. A ver. Bien, listo. Bueno, el caso es que precisamente durante este llamado periodo de venta de Canadá hacia a Estados Unidos, insisto, va a traer nuevos brotes de conflicto político interno. Entonces se va a buscar reestructurar la dinámica comercial que Canadá había mantenido hasta ese momento. ¿Sí? Y precisamente a finales de la década de los 50 y durante toda la década de los 60 se va a proponer, ¿sí? Un nuevo acuerdo, una nueva dinámica comercial, digamos. ¿Sí? De hecho, las facciones políticas durante este periodo de 15 años aproximadamente va a propugnar por el libre comercio. ¿Sí? De esa manera, Canadá tendría más opciones y no solo dependería de Estados Unidos. ¿Sí? También hay que considerar que para ese momento el Imperio Británico estaba en su peor momento y que de hecho ya no se va a recuperar. ¿Sí? Ya no era el líder mundial desde el punto de vista económico, estaba perdiendo prácticamente todas sus colonias en África y en Asia. ¿Sí? Entonces no podía depender ya Canadá de lo que el Imperio Británico estableciera, tampoco del patrón de la libra esterlina que se había agotado la década anterior. ¿Sí? Entonces, para no depender de Estados Unidos, pero tampoco depender de lo que dijera el Imperio Británico, que estaba resolviendo sus propios asuntos, pues por eso diferentes grupos políticos, diferentes facciones van a optar por establecer una corriente de libre comercio, ¿sí? En el sentido de que van a buscar establecer con otras naciones, insisto, con toda esta experiencia que ya se tenía, pues poder comerciar con quien le conviniera. De hecho, durante todo este periodo, que va a ser hasta el inicio de la década de los 70, es lo que les decía hace un momento, ¿sí? Precisamente en el afán de establecer una red de libre comercio a nivel mundial, ¿sí? Los gobiernos canadienses se van a oponer a los países subdesarrollados, América Latina principal. Por ejemplo, en ese periodo se crea la CEPAL, ¿sí? Esta Comisión Especial para el Desarrollo de América Latina, ¿sí? Para el Desarrollo Económico de América Latina, porque empezó a atacar a Canadá porque creía que era una especie de bloque económico, ¿sí? Y por tanto los países que pertenecieran a ese bloque iban a tener preferencia entre ellos, ¿sí? Y eso iba a poner barreras arancelarias a Canadá, ¿sí? Por eso empezó a criticar tanto esta política de la CEPAL y de los intentos de países latinoamericanos por tener ventajas competitivas junto entre ellos, ¿sí? Entonces el gobierno canadiense va a hacer hasta lo imposible por evitar esta formación de bloques.
¿sí? Cosa que ya había hecho Canadá en otro momento, ¿sí? Con esta vinculación con la Commonwealth. Pero bueno, ya era otro momento y buscaba la mayor ventaja posible. De hecho, pues me parece que aprendió mucho de eso de Estados Unidos, ¿sí? De manera involuntaria, y lo estaba aplicando. De hecho, creo que Estados Unidos no fue tan radical en ese sentido durante la época, ¿sí? Canadá fue un poco más radical en esta oposición a los países latinoamericanos. Pero precisamente por el fallo en estos intentos por restablecer el libre comercio fue lo que ocasionó que Canadá siguiera dependiendo de Estados Unidos como socio comercial, ¿sí? Ya no podía comerciar a través de las redes del Imperio Británico, ¿sí? Se oponía a Canadá a la CEPAL o a todos estos grupos de países latinoamericanos. Entonces el único socio comercial que pudo encontrar después de estos intentos de libre comercio fue Estados Unidos, ¿sí? Entonces volvió a quedar prácticamente en la misma situación que las décadas anteriores, ¿sí? Lo cual, insisto, va a representar una serie de conflictos desde el punto de vista interno para Canadá, ¿sí? Bien, los siguientes 15 años, ¿sí? Los gobiernos canadienses van a buscar nuevas opciones para, insisto, depender menos de Estados Unidos, y vuelven otra vez al multilateralismo, es decir, llegar a acuerdos con varias naciones y no únicamente con Estados Unidos, lo que de alguna manera representó una serie de estrategias de tipo político y diplomático que hasta ese momento habían abandonado desde los años 20, ¿sí? del siglo, ¿sí? Entonces, otra vez buscan depender menos de Estados Unidos cuando ellos mismos habían sido los responsables de caer en esta dinámica, ¿sí? Entonces, entre el 70 y el 84, con una serie de gobiernos, digamos, un poco más conservadores, ¿sí? Insisto, buscan nuevas opciones para tratar de salir de la dinámica que se viene inserta. Sin embargo, para el año 84, que llegan otra vez los liberales al gobierno canadiense, ¿sí? Se reestructura por completo la dinámica interna y diplomática de Canadá, por dos razones. Una, abandonan el keynesianismo, es decir, que la participación o la planeación económica estuviera dirigida por el Estado, ¿sí? El Partido Conservador en el gobierno desde el 70 al 84 había fortalecido el keynesianismo como doctrina económica a nivel interno en Canadá. Sin embargo, con la llegada del gobierno liberal, pues decidieron abandonarlo, ¿no? Insisto, probablemente muy influidos por Estados Unidos, ¿sí? Y precisamente abandonando el keynesianismo, volvieron otra vez a lo de la década de principios de los 70, ¿no? El librecambismo como forma de acuerdo económico con diferentes naciones, sí, pero pues no hay que olvidar en qué momento ya nos encontramos. En la década de los 80, con el ascenso de los tecnócratas, con el ascenso del neoliberalismo, bueno, Canadá voltea a ver hacia esa alternativa y ya no la va a abandonar, ¿sí? Y que, insisto, a la larga también va a traer repercusiones de tipo interno, porque las oposiciones se van a mantener, pero también va a ser un nuevo momento, porque se van a hacer nuevos reconocimientos hacia la población de origen francés, por ejemplo, ¿sí? En esta idea de diversidad y de libre existencia. Y la década de los 80 y de los 90 van a ser bastante prósperas desde el punto de vista político y democrático en Canadá, ¿sí? Precisamente alentados por esta nueva dinámica de libre cambio. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Bien, finalmente vamos a revisar un poco este mapa de la distribución geográfica de Canadá, porque precisamente en este periodo, ¿sí? Donde se busca diversificar las opciones y depender menos de Estados Unidos,
viene un caso paradójico, ¿sí? Porque a lo largo del río San Lorenzo, ¿sí?, que transcurre por este circuito, se construye una vía marítima para conectar diferentes puntos de producción a lo largo de Canadá y luego comerciar con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los barcos que circulaban por toda esta ribera, por estos márgenes, recogían las materias primas o los productos manufacturados hasta llegar a la frontera de los Grandes Lagos en Canadá, con Estados Unidos, perdón. Entonces, el gobierno canadiense invirtió bastante dinero en este proyecto, pero sobre todo apoyado con la inversión norteamericana, ¿sí? A ambos países parecía convenirles generar una zona común de comercio, vinculados en este caso por el río San Lorenzo, ¿sí? Entonces, también va a ser una de las grandes inversiones que se va a hacer a finales de la década de los 50 para promover el comercio de una forma más activa, ¿sí? Y lo van a lograr a través de esta vía marítima del río San Lorenzo, ¿sí? Esa va a ser la situación. Ok, si pueden dejar un momento así la pantalla compartida con las referencias, les agradecería mucho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, es un proceso bastante complejo, sobre todo si consideramos todo lo que lo reviste, es decir, aquello que tiene que ver con las consecuencias, sobre todo a largo plazo, ¿sí? Sin embargo, no podemos dejar de lado el hecho de que la guerra franco-india, ¿sí?, o la guerra de conquista, o incluso también se le ha llegado a llamar la guerra de los 7 años, tiene que ver con con un punto de inflexión, digamos, ¿sí? Ya más o menos habíamos visto cómo, de alguna manera, Inglaterra o el Imperio Británico va a consolidar su presencia en el continente americano justamente después de este conflicto, ¿no? Y yo creo que este debería de ser nuestro punto principal de reflexión, en el sentido de que la guerra franco-india es lo que va a ocasionar, ¿no? Tanto la consolidación del poder imperial de Gran Bretaña, pero que a la larga también va a ahondar eh, en la experiencia revolucionaria norteamericana, ¿sí?, de la cual ya hablamos también en algún momento. Todo esto que trae, el agotamiento que trae Inglaterra por tantos conflictos, tanto en Europa como en América y otras regiones, pues es lo que va a generar casi de forma inmediata el aumento de los impuestos, sin su respectiva representación política en el Parlamento, ¿sí? Entonces todo esto se va a ir conjuntando y que va a derivar después en lo que ya sabemos, ¿no?, en lo que ya revisamos del movimiento revolucionario. Sin embargo, esta pregunta va para el resto de los compañeros y compañeras. ¿Cuál creen ustedes que, además de la relevancia para la revolución, sería el impacto que genera la guerra franco-india de la que estuvieron hablando el primer equipo? Sí, de hecho va a ser un elemento fundamental, ¿no? Precisamente la expansión británica, ¿sí?, hacia el oeste, bueno, cruzando los montes Apalaches, va a ser también un factor de reconfiguración del propio, perdón, pues sí, podríamos decirlo de esa manera, la ampliación del Imperio Británico, que a la larga es lo que va a derivar en una reestructuración del pensamiento canadiense contemporáneo, podríamos decir, ¿no? El hecho de estar siempre en una especie de, ¿cómo podríamos decirlo?, de situación intermedia entre dominio, entre colonia, en fin, que precisamente lo que va también a contrastar va a ser con la Revolución Norteamericana, en el sentido de que ya sabemos que los canadienses se van a empezar cada vez a diferenciar más de sus vecinos, y también van a empezar a formar
pues no una alianza como tal, pero por lo menos sí un conglomerado con el propio Imperio Británico, ¿no? Y que, insisto, esto también va a ser fundamental para reconfigurar su pensamiento y su estructura política al interior, ¿sí? Por supuesto, eso les va a tomar todavía casi un siglo, pero sí se puede interpretar a grandes rasgos como una especie de, pues, de antecedente en la formación de esta conciencia expansionista, ¿no? Alimenta el destino manifiesto de que ya ganamos esta guerra, este territorio de nosotros, vamos a seguir avanzando, ¿qué nos va a detener? Así es, que de hecho, insisto, va a ser bastante importante, sí, a la larga con todos estos conflictos, ¿no? Primero la guerra franco-india, que de hecho creo que ahorita comentaban, ¿no? Que va a ser una especie de primera guerra, tal vez no mundial, pero sí internacional, puesto que es lo que decíamos en un principio, ¿no? Los intereses o los conflictos que se habían estado desarrollando en Europa salen del territorio para enfrascarse en otra zona, ¿no? En este caso, en América del Norte, ¿sí? Pero que viene a ser como una continuidad. Podríamos poner en cuestionamiento si realmente se trata de una guerra internacional, puesto que técnicamente sería todavía territorio europeo de ultramar, ¿no? Pero por lo menos estamos involucrando a más actores, en este caso a colonos, ¿sí? De las colonias norteamericanas que ya tenían su propia conciencia, tanto canadienses como norteamericanos o estadounidenses, o lo que posteriormente serían, ¿sí? Y un punto que no habíamos mencionado, pero que sí se comentó en la lectura, en la exposición, perdón, que es la de los grupos indígenas, ¿sí? También vamos a ver, quisiera que retomáramos ese punto, ¿sí? Insisto, el resto de la clase no sé qué perspectivas tengan acerca de la situación de los grupos indígenas de los que se están tratando, que de hecho es lo que le da nombre a este conflicto. Ay, pues es que creo que el mejor término podría usarse es que fueron usados. Ay, es que la historia indígena americana, por lo menos en los Estados Unidos, va a ser una constante de que, ok, va a servir, van a ayudar, incluso en la guerra civil, si no me equivoco, también ayudan. Pero eso es lo mismo, el ánimo de la expansión siempre va a ser que los desplacen y los desplacen y los desplacen, aunque estos ayuden en guerras. Por lo menos, o sea, incluso su nombre viene en la guerra, pero va a ser lo mismo, van a ser desplazados. Exactamente, de hecho el nombre lo adquiere precisamente porque se constituyeron como las alianzas claves para que, primero, bueno, previo a la guerra, ¿sí? Para permitir fortalecer los lazos comerciales. Esa va a ser la primera señal de los grupos indígenas. Esta alianza, ya sea la Confederación Iroquesa con los británicos o la otra asociación de grupos indígenas con los franceses, ¿sí? Esta va a ser, digamos, el primer elemento, la primera forma de participación de los grupos indígenas, la asociación o la alianza con fines meramente comerciales. Sin embargo, vamos a ver que las mismas rivalidades de grupos indígenas, aunado o fortalecido por las alianzas y las confrontaciones, más que las alianzas, la confrontación entre Inglaterra y Francia, que es una cuestión histórica, ¿sí? Es lo que va también a apuntalar el confrontamiento entre grupos indígenas. Por eso van a tener también un papel, tal vez no central, pero sí importante en el transcurso de la guerra, ¿sí? Y que una vez concluido van a empezar, ahora va a venir pues la debacle, ¿no? Precisamente ser empujados cada vez más hacia el oeste, hacia el centro, hacia el medio oeste del territorio, que todavía no era de Norteamérica, pero sí se fue expandiendo hacia allá. Y bueno, esa va a ser, digamos, su destino a final de cuentas, ¿no? Al ser desplazados, después de que fueron los agentes comerciales, después de que fueron
las alianzas de tipo militar durante la guerra, pues eso al final de cuentas no va a ser suficiente, digamos, como para que sean integrados a la nueva reestructurada, a la nueva sociedad reestructurada, ¿no? Que se había planteado al final de la guerra, ¿no? Muy bien, ¿algo más que deseen agregar acerca de este primer tema? Bueno, Sí, adelante. una Dígame. cosa que mencionó Eric, pero nada más como que lo fue deslumbrando un poquito y creo que también es bastante importante, es que a menudo vemos a los colonos como si desde que llegaran ya eran más americanos que británicos o como si ya los llegáramos a considerar como estadounidenses. Y la realidad es que de hecho estaban hasta bastante seccionados, se sentían más de su propia colonia que del continente en sí mismo. Y es a partir de esta guerra, por lo que algunos le mencionan como la guerra que crea los Estados Unidos, que estas colonias van a encontrar un sentido de pertenencia y de unión en común que les va a llevar a alcanzar una cohesión social que justamente después se va a ver manifestada en estas quejas constantes pidiendo una representatividad. Así es que, insisto, va a ser a la larga también una especie de aliciente para la formación de una conciencia identitaria, ¿no? Pero va a ser, digamos, una consecuencia a largo plazo que inmediata. Sí. Ricardo, tiene la palabra. Sí, también es una consecuencia más a largo plazo lo mío, pero ese mismo hecho de que se haga una conciencia de Estados Unidos y una conciencia de tu colonia hace que pues a futuro los estados tengan sus propias regulaciones y sus propios manejos. También no por nada va a haber una guerra civil donde se unen estados como cuando fue la independencia. O sea, obviamente hay diferencias, pero sigue siendo lo mismo. Son estados que se unen y se salen de un país porque no están conformes. Así es la separación de varios territorios y la incorporación de otros que van a mantenerse en disputa también a la larga va a influir en la organización político-administrativa de los territorios, ¿no? Pero que, insisto, como lo señalaste en un principio, no va a ser algo inmediato, sino que va a tomar tiempo. Y por último, desde un punto de vista más técnico, desde el punto de vista militar, la guerra franco-india también va a representar, sobre todo para los británicos, ¿sí? Una especie de ejercicio, ¿sí? O un campo de aprendizaje, porque hasta antes de ese periodo no habían tenido, o hasta antes de este conflicto no habían tenido una, una guerra, ¿sí? de tan gran dimensión como lo fue la guerra franco-india, ¿sí? Entonces, a la larga eso también va a aprovecharlo hasta cierto punto el ejército británico aprovecha esta experiencia para utilizarla en el campo de batalla durante la época de la Revolución Norteamericana. Claro, ya sabemos cuál es el desenlace, pero tampoco no se les olvide que durante la Revolución de Independencia, quienes apoyan al movimiento estadounidense son los propios franceses, ¿sí? Un grupo del ejército francés cruza el Atlántico para venir a ayudar a Estados Unidos. No sabemos realmente si, bueno, me parece que sí lo sabemos, en qué grado se trata de ayudar a la libertad y a la democracia cuando ellos todavía estaban bajo una monarquía, o era una especie de revancha contra Gran Bretaña después de los conflictos que habían mantenido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces también, de alguna manera, los sucesos posteriores se van a derivar precisamente de este conflicto bélico entre Gran Bretaña y Francia en territorio americano, que recapitulando podríamos decir que se trata fundamentalmente del control comercial de algunos territorios, que se va a extender por al menos 7 u 8 años, un poco más en algunas zonas, ¿sí? Y que va a terminar con el control de toda lo que era Nueva Francia por parte del Imperio Británico. Ahora se va a incorporar a esta región y eso es lo que, digo, a grandes rasgos se puede
considerar la guerra franco-india, ¿no? Claro, estaríamos abusando si solo lo dejáramos ahí, pero para tener puntos con los cuales trabajar o aparte de los cómodos, desde los cuales poder abordar este tema. El caso es que los motivos y las acciones de estas dos naciones que participaron en la Primera Guerra Mundial, refiriéndonos a Estados Unidos y Canadá, obviamente, van a ser bastante diferentes, ¿sí? En primer lugar, veíamos cómo Estados Unidos prácticamente se va a mantener, podríamos decir que hasta indiferente al conflicto en Europa, porque estaba en la idea de que pues, no era su conflicto, que no tenía nada que hacer ahí, ¿no? En cambio, para Canadá, este vínculo supranacional, como lo era el Imperio Británico, todavía no existía la Commonwealth, como mencionaron sus compañeros, sino hasta 1931. Pero por lo menos sí formaban parte, insisto, de esta identidad y de esta estructura supranacional, insisto, que representaba el Imperio Británico y que de alguna u otra manera también representaba un compromiso para Canadá involucrarse en el conflicto. Y no van a demorar mucho, ¿no? Casi de inmediato que estalla la guerra, Inglaterra promueve, si no es que obliga en algunos casos a que sus colonias o sus territorios se involucren en este proceso, ¿sí? Permítanme compartir pantalla. Todavía tenemos tiempo suficiente para una revisión general. Sí. Entonces, la idea de la Primera Guerra Mundial como conflicto surge por varias razones, ¿sí? Que en primera instancia podríamos denominar el imperialismo, es decir, esta competencia entre las potencias europeas por dominar territorios estratégicos o por razones económicas que otras naciones tenían, ¿sí? También la de ampliar los mercados para vender la producción industrial, que también ya lo estaban rebasando. Entonces, esto es lo que les decía hace un momento. La producción no solo de armamentos, sino de productos manufacturados en general, estaba rebasando la demanda en Europa y se estaba buscando nuevos mercados para vender toda esta sobreproducción, ¿sí? Además de que el Imperio Alemán, que ya habíamos revisado en Historia de África un poco, también quería entrar en esta competencia, ¿no? Sin embargo, lo hizo desde una perspectiva un poco más radical, podríamos decirlo de esta forma. Eso ya lo decían sus compañeros anteriormente. Este sistema de alianzas y de colaboración entre países con la idea de cooperar mutuamente para la causa de la guerra, ¿sí? No solo, bueno, no para no se crearon específicamente para la guerra, sino que ya tenían antecedentes, pero la idea era esta colaboración, generar bloques de participación precisamente para cumplir estos cometidos, no la ampliación del dominio imperial. Y si se fijan, aquí no aparece Estados Unidos, ¿sí? Ni con la Triple Alianza ni con la Triple Entente, por toda esta ideología de aislacionismo que también mencionaron sus compañeros y compañeras del equipo, por lo cual no figura aquí. Canadá no lo va a hacer directamente, sino que va a ser una extensión de lo que Inglaterra disponga, ¿no? Para este momento, aunque ya habíamos discutido que gradualmente se le había concedido cierta autonomía a Canadá, todavía estaba a merced de lo que Inglaterra dispusiera en el ámbito internacional. En el ámbito interno eran otras disposiciones, pero por lo menos figura, insisto, como una extensión misma del Imperio Británico. Por tanto, estos bloques de colaboración mutua era la idea de sobresalir y de combatir a potencias como lo era en Inglaterra, por ejemplo. Por eso es que la Triple Alianza se forma desde muy temprano, en 1882, para hacer frente a una potencia como lo venía haciendo Inglaterra, en esta lógica del imperialismo que se quería expandir, ¿no?
Entonces, estas alianzas militares, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, este mapa nos ayuda bastante bien cómo era la situación para inicios de 1914. Entonces, insisto, las alianzas no se crearon ex profeso para la guerra, ya existían y se recurrió a ellas al inicio del conflicto en 1914. Vemos cómo es un bloque al centro de Europa, ¿sí? Entre la Triple Alianza y cómo la Triple Entente estaba distribuida, fragmentada hasta cierto punto. Noten también cómo el norte de África también se ve involucrada precisamente por sus vínculos con Francia, ¿sí? Entonces todos los territorios africanos también eran una extensión del conflicto, obviamente que nos decidieron. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir del otro lado del Atlántico con Canadá, mientras que, insisto, Estados Unidos estaba todavía en un proceso aislado, estaba en medio de un proceso de industrialización bastante álgido que ya revisamos. Entonces, por lo pronto, este es un panorama general. También las razones por las cuales estalla el conflicto, que se le atribuye al asesinato de Francisco Fernando de Austria. Obviamente este es un pretexto, las causas generales son más profundas y de mayor relevancia, y que, bueno, esa es la confrontación entre el sistema de alianzas que estuvimos revisando. A grandes rasgos, esta guerra que se extiende a lo largo de 4 años, vamos a revisar algunas cuestiones, sin dejar de lado el hecho de que Canadá y Estados Unidos deben de ser nuestros referentes en esta ocasión. Para 1914, Alemania invade Francia, lo mismo que va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, e intenta avanzar hacia Rusia, sobre todo por los vastos yacimientos de carbón en el caso de Francia, y también por la búsqueda de nuevos materiales hacia Rusia. Era la principal intención que tenía Alemania, de vencer rápidamente, al menos era la idea, estos dominios y hacerse de los recursos y de algunos territorios, no de dominar completamente a estas naciones. Entre el 15 y el 16 viene un dominio inglés en el área marítima, con un bloqueo de las naves alemanas. Ahí es donde entra de forma más contundente Canadá, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una pausa para hablar de Canadá, que se inserta mucho antes en el conflicto que Estados Unidos. Ya habíamos revisado en algún otro momento cómo en un principio el Partido Liberal Canadiense, que tenía su base en Quebec, ¿sí?, rechazó terminantemente colaborar con Inglaterra en un conflicto que no sentían como propio, ¿sí? Entonces, por eso no va a ser tan inmediata la participación canadiense, o por lo menos va a ser un poco más gradual, por la renuencia de la facción liberal que había perdido el poder unos años antes, 1911, por presentarse en la guerra, ¿no? En este momento, cuando está la guerra iniciando, el Partido Conservador era el que tenía el poder en Canadá, ¿sí?, que tenía su sede en Ontario, y que, hablo del Partido Conservador, claro, y que de alguna manera es lo que promueve vincularse con el proyecto imperial, ¿sí? Recordemos que la tendencia canadiense conservadora era defender los principios de la monarquía, sentirse parte de esta idea de un imperio, ¿sí? Entonces los conservadores canadienses se van a sentir bastante involucrados, van a sentir como propio este conflicto, puesto que la metrópoli era la que estaba dominando en este momento, y vieron la oportunidad precisamente de involucrarse, ¿sí?, con miras de obtener una mayor autonomía, o por lo menos acuerdos más favorables para Canadá desde el punto de vista internacional, ¿sí? Entonces, precisamente en esta coyuntura en el que las fuerzas navales inglesas están dominando el Atlántico y están bloqueando a los alemanes, entonces es cuando el gobierno canadiense conservador decide dar todo su apoyo a Inglaterra, insisto, más que por un sentido patriótico, que
sí existía, pero hasta cierto punto era más bien por este interés hacia una mayor autonomía, o por lo menos, insisto, unas negociaciones más favorables de tipo comercial dentro del contexto del Imperio Británico. También habíamos revisado en la sección económica, en la unidad 3, cómo Canadá también para este momento empieza a convertirse en el granero del continente, ¿sí? Y las continuas negociaciones que realiza con Estados Unidos y con Inglaterra van a favorecer esta expansión económica. Ahora, como también mencionaban sus compañeros, la guerra mundial va a fungir como otro detonante de la expansión económica que Canadá había tenido, ¿sí? De materias primas y sobre todo recursos alimenticios que van a ser fundamentales para la continuidad de la guerra, ¿sí? Entonces prácticamente Canadá va a estar presente no solo con soldados, sino también con estos recursos y con apoyo moral, digamos, a Inglaterra durante prácticamente todo el conflicto, ¿sí? Desde 1915 hasta que culmine en 1918. Va a haber la participación de otros grupos coloniales que estaban bajo el Imperio Británico, como la India, como algunas regiones de África, pero estos van a tener un papel menos fundamental o menos relevante, puesto que todavía estaba este proceso de expansión imperial de Inglaterra en el resto del mundo. Entonces, Canadá sí va a ser uno de estos aliados fundamentales para la Triple Alianza, perdón, triple Entente, precisamente por los recursos y por el hecho de estar del otro lado del Atlántico. Entonces, eso de alguna manera, en caso de que el imperio tuviera que salvarse por ser atacado por los alemanes, su vía de escape era Canadá, ¿no? Entonces era un juego de ganar-ganar tanto para Canadá como para Inglaterra, es estar presentes en el conflicto, ¿no? Por eso es que Inglaterra también va a empezar a generar concesiones una vez que la guerra termine, ¿sí? No va a ser inmediato porque primero tienen que atravesar por un periodo de reconstrucción y de negociaciones en Europa, pero posteriormente ya va a haber una nueva relación entre Inglaterra y sus colonias, ¿sí? Que va a transformarse y va a culminar a finales de los años 20, entre finales de los años 20 y principios de los años 30, precisamente con el Tratado de Westminster en 1931. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, profe, es que se me Dígame. olvidó mencionar, Ajá. pero ahorita que está diciendo esto de Canadá, que quería que se reconociera más, de hecho, justamente Canadá dice que al final de la guerra, si es favorable, quiere que a Canadá se le reconozca con un estatus internacional muchísimo mayor y que de hecho se le mete en lo que es el Tratado de Versalles. Entonces, se me olvidó mencionarlo, pero sí, o sea, sí lo iba a mencionar porque era importante, porque muchas veces se hace de un lado también el hecho de que Canadá, porque, ay, sí, nada más envió fuerzas, pero yo siento que fue más allá porque para que pidiera esto y ese reconocimiento, yo creo que fue mayor este asunto. Efectivamente, y qué bueno que hace esa precisión, porque como les decía hace un momento, el Partido Conservador que estaba en el gobierno canadiense justamente en este momento, ¿sí? No nada más iba a entrar porque le simpatizaba Inglaterra o porque tenía un compromiso patriótico con el imperio, sino que iba más allá, ¿sí? Insisto, era con una mira en intereses. Y vamos a ver que lo va a lograr, ¿sí? Se le va a tener pleno reconocimiento a Canadá, cosa que en otras colonias no van a tener, por lo menos en el mismo nivel que Canadá, ¿sí? La India, Australia, Nueva Zelanda, las colonias africanas no van a llegar al mismo nivel de autonomía y de reconocimiento, digamos, equitativo, por ponerle un calificativo, que Canadá, por lo menos no en este periodo, ¿sí? Precisamente por el compromiso que el gobierno canadiense generó tan temprano, pese a la oposición liberal, en el conflicto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podríamos decir que Inglaterra reconoce estos esfuerzos y esta participación canadiense
en un grado superior que no hizo, por lo menos con las otras colonias, ¿sí? No digo que las vaya a ignorar, simplemente que va a ser una relación especial, entre comillas, pero también hay que ver otro punto de vista, ¿sí? Que justamente al término de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra empieza a entrar en no en una decadencia per se, sino que va a ocurrir hasta los años 40, pero sí va a entrar en una serie de inestabilidad internacional que Estados Unidos va gradualmente a ocupar. Obviamente todavía estamos lejos de Estados Unidos como líder mundial, pero sí se empieza a cuestionar un poco la estabilidad imperial de Inglaterra, tanto por la guerra como precisamente la renegociación que hace con sus territorios y sus dominios, ¿no? Entonces, no tampoco es porque Inglaterra fuera buen gobierno o buena gente, es porque las circunstancias ya cambiaron, ¿sí? Entonces, precisamente tiene que buscar la forma de mantener lo más posible integrado su imperio, pero buscando nuevas negociaciones bajo estas nuevas circunstancias. Entonces, el fin de la Primera Guerra Mundial va a representar esto para Canadá, una nueva relación, un nuevo trato con Inglaterra, con la metrópoli, ¿sí? ¿Alguien más, algún comentario o pregunta? Muy bien, entonces vamos a ver cómo Canadá prácticamente va a participar a lo largo de todo el conflicto europeo, que insisto, los liberales que habían perdido el poder en 1911 van a cuestionar mucho, pero cuando ganan los aliados, bueno, la Triple Entente, todavía no se les denomina los aliados, la Triple Entente en 1918, su noción o su perspectiva va a cambiar, porque obviamente pertenecer al bando de los ganadores siempre va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces también, al final de la guerra, las críticas que realizaban el Partido Liberal van a disminuir, no desaparecen, pero disminuyen, y están a favor, aprovechan precisamente esa coyuntura para solicitar o presionar para obtener mayores ventajas para Canadá, no solo desde el punto de vista internacional, sino también a nivel interno, con representación poblacional, se forman nuevos territorios y viene una recomposición territorial de Canadá, precisamente por todos estos cambios que la Primera Guerra Mundial va a dejar, ¿sí? Se extiende el territorio tanto de Ontario como de Quebec, y también empiezan a aparecer nuevas dinámicas económicas, es decir, la explotación de petróleo en la zona noroeste canadiense ligada a Alaska, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que este es el punto focal de Canadá en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos, a menos que haya algún otro detalle. Como ya les anticipaba, Estados Unidos se va a mantener ciertamente aislado y reticente, insisto, al conflicto europeo, porque no le pertenecía. Además, seguía con esta idea del destino manifiesto y de la doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces prefería mantenerse neutral porque también le convenía, ¿sí?, aprovechar que Europa estaba en guerra para tener una mayor presencia o fortalecer su presencia en América Latina, ¿sí? Entonces, más que por no verse inmiscuido en una guerra europea, era para fortalecer su presencia en América Latina, que había empezado desde finales del 19, pero el dominio inglés principalmente y francés en América Latina era mucho mayor que lo que pudo haber tenido. Entonces, insisto, el hecho de que Europa mantuviera ocupados a sus principales rivales, como lo fueran Inglaterra y Francia, fue lo que permitió o lo que ocasionó que Estados Unidos se mantuviera al margen por lo menos hasta 1917, ¿sí? ¿Qué pasa durante los años previos? ¿Sí? Estados Unidos aprovecha, insisto, el conflicto europeo
para fortalecer la presencia en América Latina, principalmente con México y con otros territorios, ¿sí? Con Centroamérica y con la costa del Atlántico, específicamente con Chile, ¿sí? Con Chile va a empezar una serie de negocios con la extracción de cobre y de guano, que ya existía, pero ahora va a aprovecharlo o lo va a maximizar este comercio. Y en el caso mexicano, bueno, afianzar los lazos. Y no olvidemos que México estaba en medio de la revolución. Esa es una de las razones por las cuales tampoco se decanta por uno u otro bando, porque están en su propio conflicto. Y ya les anticipaba que Estados Unidos pretende invadir México para 1914, si mal no recuerdo, 1915, una cosa así, y se postran en frente del puerto de Veracruz. De hecho, desembarcan en las costas de Veracruz en ese momento. Ya está a punto de haber una intervención norteamericana en ese periodo, al final no se logra. También Estados Unidos, a través de sus embajadores, va a promover el golpe de Estado de 1913, apoyando a Carranza y a Félix Díaz y compañía. Entonces vemos cómo Estados Unidos está en una dinámica completamente diferente en el ámbito internacional, ¿no? Justamente también en este periodo es cuando viene una recomposición económica, ¿sí? De Estados Unidos. Entra en desuso un poco el taylorismo y empieza a promoverse el fordismo, cosa que ya hablamos también, lo cual incentiva la producción al interior de los Estados Unidos. Sin embargo, el incidente del submarino alemán que supuestamente hundió un barco estadounidense, ¿sí? Creyendo que era de otra denominación, pues Estados Unidos no puede ignorar este pequeño detalle, y es lo que de alguna manera lo orilla a iniciar o intervenir en la guerra, ya de forma muy tardía, ¿sí? Y me parece que también era una cuestión estratégica, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo o no, en el sentido de que viendo que las cuestiones ya iban mejor para el bando de la Triple Entente, pues también decide involucrarse, ¿no? Sacar provecho, el mejor provecho posible de la situación. Sí, insisto, viendo cómo ya va ganando el lado occidental, o el lado de Europa, de Europa occidental, ¿sí? Entonces, me parece que también tiene que ver mucho con esta cuestión. No se iba a involucrar desde un principio porque, además de que no era su conflicto, tenía más que perder que ganar. Pero ya para el final de la guerra o este periodo, no sabían hasta cuándo se iba a extender la guerra, obviamente, pero estaban viendo cómo estaba avanzando el conflicto, pues de alguna manera también aprovechan para intervenir, lo cual va a lograr generar que Estados Unidos se convierta en un protagonista, ¿sí? No solo de los tratados de Versalles, sino de la Liga de Naciones, la formación de la Liga de las Naciones, que también mencionaron sus compañeros en la exposición, que más que un cuerpo internacional digamos, interventor o mediador, más que otra cosa, que era la idea en un principio, vamos a ver que va a fungir más bien como una especie de bloque de naciones ganadoras que van a regir la dinámica geopolítica y económica mundial, ¿sí? Es decir, en esos tratados de Versalles y posteriormente la Liga de Naciones va a ser el garante de, por ejemplo, retirarle las colonias a Alemania, ¿sí? Y mucho de esto va a ser definido por la política norteamericana, ¿sí? Estados Unidos va a tener una hegemonía no solo desde el punto de vista económico, sino también político, en el sentido de que va a orientar mucho de las decisiones de la Sociedad de Naciones. Por eso va a ser un fracaso rotundo. No digo que la ONU sea mejor, ¿sí? Pero por lo menos sí se trató un poco de equilibrar las cosas. La Sociedad de Naciones, francamente, era una formación, pues descarada, si lo queremos ver así,
de intereses económicos de Inglaterra y de Estados Unidos, que no logró su cometido ni en una mínima parte. ¿Sí? Insisto, por esta parcialidad y esta subjetividad con la que se trabajó la Sociedad de Naciones, encabezada principalmente por Estados Unidos y por Inglaterra, es lo que va a dar al traste con esta sociedad. ¿Sí? Insisto, en este punto vemos la desaparición de las alianzas, la hegemonía de Estados Unidos, daños materiales considerables en Alemania, Francia e Inglaterra, por lo que Estados Unidos va a aprovechar, puesto que la guerra no ocurrió ahí. Alrededor de 13 millones de muertes durante el conflicto, más los daños psicológicos, morales, resentimientos entre las naciones y otras cuestiones que van a reconfigurar el plano europeo. ¿Sí? Europa es el espacio que mayor cambios va a tener desde el punto de vista geopolítico. En cambio, Estados Unidos va a tener más cambios, pero de tipo económico. ¿Sí? Que insisto, ya revisamos, pero es importante darnos un momento para retomar esta idea. Entonces, insisto, la fragmentación y el declive por la que van a empezar a transitar estos imperios o estas naciones, Alemania, Francia e Inglaterra, es lo que va a reposicionar a Estados Unidos a nivel mundial y la renegociación de la autonomía canadiense. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es con lo que deberíamos de quedarnos. ¿Sí? Aquí una lista de películas que abordan el tema de la Primera Guerra Mundial. Me parece que la que más conocemos es la más reciente, de 1917, y la de Senderos de Gloria. Precisamente lo pongo porque a veces dejamos muy de lado o muy olvidada la Primera Guerra Mundial como la guerra de trincheras y toda esta dinámica, pero siempre es importante también voltear a ver qué se ha hecho o cómo se ha representado, en este caso, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces es algo fundamental dentro de este proceso, ¿no? La representación en la cultura popular de un proceso tan importante como la Primera Guerra Mundial, que, insisto, Hobsbawm, casi al final del libro de La Era de los Imperios y al inicio de Historia del siglo XX, inicia con esto, ¿no? Que la guerra mundial lo que va a hacer es reestructurar por completo no solo la economía y la política, sino la mentalidad en el lado mental. ¿Sí? Y entonces por eso es tan importante esto.